Luego del episodio de los espías que estudiamos en la porción anterior y del castigo de vagar 40 años por el desierto, a partir de ahí, comienzan a desarrollarse una serie de historias impactantes en el pueblo de Dios. Una de estas historias se encuentra en los capítulos 16, 17 y 18 del libro de Números y que lleva el nombre de Coraj, un personaje que inspiró el levantamiento de 4 rebeliones simultáneas en contra del designio de Dios. Las rebeliones: los levitas en contra de Aarón, Datán y Abiram en contra de Moisés, los jefes de las tribus en contra de Aarón y de Moisés, toda la comunidad en contra de Moisés y de Aarón. Pensando que se trataba de una lucha social y democrática en contra de los liderazgos, el pueblo terminó enfrentándose a Dios y pagó el precio. A unos se los tragó vivos la tierra, otros fueron quemados vivos, y a todos les sobrevino una terrible plaga. De este episodio, el rabino Gamaliel, que fue maestro del apóstol Pablo, aprende una lección que la comparte al Sanedrín en relación al movimiento de los apóstoles. Hechos 5:34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Nadie nunca podrá desvanecer los designios de Dios, y quien lo intente, se encontrará luchando contra Dios. Coré quiso establecer un sistema democrático, cuando el sistema de Israel, por naturaleza, es teocrático. Pero a Coré, como a muchos, les parece más justo que el pueblo decida por encima de las decisiones de Dios, y eso genera tragedias. Imaginemos que el pueblo eligiera quién iba a ser el intercesor con Dios y que el pueblo elija quién debe de ser el sumo sacerdote. Entonces, Dios tendría que someterse a la voluntad del pueblo. Y si el pueblo dictamina que leyes debe de tener la Torá y que leyes se deben de quitar de la Torá, Dios tendría que sujetarse a eso. Esto es algo grave, muy grave, que la religión ha tratado de establecer siempre. El primer versículo de esta parashá encierra un código encriptado que resume toda la historia de la porción. Números 16:1, Coré hijo de Izar, hijo de Cout, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Si enlistamos los nombres que aparecen en este versículo, y definimos el significado de cada uno, encontraremos un mensaje oculto. Coré significa calvo. Izar significa aceite puro. Cout significa aliarse a uno mismo. Leví significa unirse con los suyos. Datán significa conocimiento. Abiram significa mi padre es exaltado. Eliab significa mi Dios es padre. On significa iniquidad. Pelet significa juzgar. Rubén significa he aquí un hijo. Si unimos los significados de estos nombres, agregando únicamente los artículos y las preposiciones correspondientes, surge el siguiente mensaje. El calvo que era para aceite puro, se alió y se unió a gente con conocimiento, en contra de mi Padre exaltado, mi Dios es Padre, y lo va a juzgar he ahí un hijo. Y es que Coré era de la tribu sacerdotal, llamado al servicio de Dios, primo de Moisés y de Aarón, pero se junta con los jefes de las tribus y consideran que el pueblo es el que debe de elegir su destino, y busca derrocar a Moisés y a Aarón de sus funciones, sin considerar que a Moisés y a Aarón Dios los estableció para sus respectivas tareas. A Coré y a los demás no les importó la voluntad de Dios. Querían hacer las cosas a su modo y que Dios se sujetara y se sometiera a las decisiones del pueblo. Y eso, de poner a Dios por debajo de la voluntad de los hombres, se llama iniquidad, y esto significa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. ¿Dónde empezó realmente el levantamiento de Coré y los demás? En la genealogía de Coré, la Torá no menciona a Jacob para no manchar la memoria del patriarca. El error de Coré es gastar energías en contra de la energía enviada por Dios, pues siendo levita, él quiso ser el sumo sacerdote y quiso lograrlo, dando un golpe de estado. Eso es mezclar energía, sin saber cómo hacerlo.
¿Acaso se puede mezclar la energía? La respuesta es sí. David, por ejemplo, era un tipo inquieto, así como Coré, pero canalizaba esa energía para servir a Dios desde donde estaba, mientras que Coré quería servir a Dios desde la cima. Por eso, los sabios de Sión dicen, las aspiraciones deben de estar en el cielo, pero los pies en la tierra. En otro aspecto, podemos aterrizar esta parashá como un autorretrato de nosotros mismos, pues vemos a Coré como un tipo malvado, pero con todo el potencial para ser un gran líder. Como ya vimos, la porción comienza diciendo que Coré con sus cómplices tomaron. Ya con esto, la Torá nos demuestra cómo actúa el deseo de recibir en cada uno de nosotros, y como un deseo legítimo se puede convertir en una obsesión y tragedia. El potencial de Coré era muy fuerte, al grado de poder inspirar a 3 grupos de personas a rebelarse en contra de los líderes de la nación, Moisés y Aarón. El grupo que lideraba el mismo Coré pretendía manejar el sacerdocio, derrocando a Aarón y subiendo Coré a ser el Cohen Agadol. El grupo de Datán y Abiram, que buscaba derrocar a Moisés, porque sentían que era su atribución dirigir al pueblo, por ser de la tribu de Rubén, el primogénito de los hijos de Jacob, y el grupo encabezado por On, hijo de Pelet, un rubenita, y de una mujer de la tribu de Judá, parienta de Caleb, y este On, pretendía hacerse cargo del ejército de Israel. Este episodio de Coré nos enseña cómo se vuelve importante para una persona el anhelo o deseo por algo, independientemente si lo merece o no lo merece. Esto es en realidad una prueba de vida, pues ese deseo o anhelo puede llevar a la persona a ser un mejor o un peor ser humano. Y aquí está la gran lección de la parashá y de toda la Torá. ¿Qué es lo que hace grande a una persona? Lograr todo lo que se propone o ser fiel con lo que tiene. La Torá nos pone un ejemplo muy didáctico. En 2 ocasiones, el mar cubrió todo el planeta, en la creación y en el diluvio. Luego de estos episodios, Dios juntó las aguas, y las separó de la tierra seca. Génesis 1:9-10, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Génesis 8:1-3, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas, al cabo de 150 días. Desde entonces, el mar quiere, anhela y desea volver a cubrir toda la tierra, y forma sus olas, y se impulsa para lograrlo, pero Dios le estableció límites. Y a pesar de sus deseos y de sus anhelos, el mar respeta los límites que Dios le estableció. Esto no es un ejemplo infantil o romantizado, la Biblia así lo dice. Job 38:8-11, quien encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Proverbios 8:29, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Jeremías 5:22, a mí no me temeréis, dice Dios, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Salmo 104:6-9, con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. La grandeza del mar no está en su inmensidad, ni en la biodiversidad que tiene. La grandeza del mar está en que, a pesar de sus anhelos y sus deseos, respeta los límites que Dios le ha puesto. Cuando una persona de fe cae en apatía, Dios le envía una necesidad para despertar en esa persona el deseo y el anhelo de suplir esa necesidad y para que se esfuerce en lograrlo, pero, a través de las instrucciones que Dios nos da en su Torá, y sin salirse de esos límites. Coré tenía una necesidad, y supo despertar en otros el mismo anhelo y el mismo deseo, tenía el potencial y la fuerza para lograrlo, así como el mar, pero a diferencia del mar, Coré no respetó los límites, y tanto él como sus secuaces, Natán y Abiram, murieron en el intento. ¿Y qué pasó con On, el hijo de Pelet?
On ya no regresó al día siguiente con Coré y los hermanos, Datán y Abiram, porque On reconoció sus límites y huyó del campamento. Tiempo después, sus descendientes regresaron al pueblo, y fueron adoptados por Jadai, de la tribu de Judá, y pelearon al lado de Caleb, en la conquista por la tierra prometida. On fue el único israelita que regresó a Egipto, a una ciudad del delta, llamada Heliópolis, y en la que fue su casa. Antes había sido la casa de Asenat, la esposa de José. Ahí vivieron posteriormente el profeta Jeremías, y luego más tarde Jesús, María y José, cuando huyeron a Egipto. ¿Cómo sabemos esto? Jeremías 43:13, además quebrará las estatuas de Bat-Samas, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Aquí aparece el término Bet Shemesh, que significa la casa del que brilla, y este término lo vemos en el Mesías, cuando dice que su rostro brillaba. Por eso, sabemos la dirección de la casa donde vivió Yeshua, en su estancia en Egipto, siendo niño. Retomando la Paraschá, decíamos que Coré tenía un gran potencial para ser una gran persona, un gran líder, pero no respetó los límites establecidos por Dios. Pero, sin embargo, ese potencial trascendió a sus hijos. Los hijos de Coré no acompañaron a su padre en la rebelión, y se refugiaron con Aarón, y fueron grandes personajes en el pueblo. Entre otras cosas, escribieron 12 salmos. Los hijos de Coré son Asir, Elcana y Abiasaf. Si vemos los significados de sus nombres y los unimos, también encierran un gran significado. Asir significa cautivo. Elcana significa Dios ha redimido. Abiasaf significa mi padre ha juntado. Al unir los significados de estos nombres, aparece el siguiente mensaje: a los cautivos Dios ha redimido, mi padre los ha juntado. La tradición hebrea nos enseña que, como levita, Coré atendía a los leprosos. Atendió a su prima, la hermana de Moisés, pero se dice que Coré no se embozaba ni se cubría para atender a los enfermos, por lo que vemos a Coré como un hombre de riesgos, con lo cual aprendemos que hay dos tipos de riesgos, el físico y el espiritual. ¿Cuál es el más peligroso? Todos, de una u otra forma, hemos sido imprudentes y nos hemos puesto en riesgo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y lo que tenemos que hacer ante esto es hacer teshuvá, retornar antes del peligro. Cuando una persona se pone en peligro por sí sola, está ocultando su alma, actúa sin alma, de ahí surge la palabra, desalmado, y tarde o temprano caerá abatido por sus propias acciones. Números 16:4-5. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Dios quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Luego de orar a Dios, Moisés les da un día a sus detractores, pero es realmente Dios quien les está dando ese día, porque Moisés se los dice después de haber orado. Entonces, es Dios quien les manda decir, por medio de Moisés, que, al día siguiente, Él hará saber quién es de Dios. ¿Por qué al día siguiente? Para que esa noche se pudieran arrepentir, hacer teshuvá. El único que lo hizo, y ya no corrió riesgos, fue On ben Pelet, y también los hijos de Coré, y fueron los que sobrevivieron. Esto nos enseña que la oración de la noche es para hacer teshuvá, y al hacer teshuvá nos apartamos del riesgo, del peligro, y Dios nos preservará. La historia que narra Paraschá Korach nos lleva a entender que la Torá es nuestro fundamento espiritual para vivir bien. La Torá no trae relatos místicos, pero cumpliendo la Torá se desarrolla lo sobrenatural. Así lo enseña el Mesías. Juan 14:12-15. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Veamos cómo es la mentalidad de Coré respecto a Dios y piensa si te resulta familiar. Números 16:3. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Esta percepción de que todos somos santos y que Dios está en medio de todos ha sido el opio que envenena y decepciona a las personas que practican una religión, pues la religión enseña que Dios está solo para escuchar, conceder y perdonar. Por eso se tiene la creencia que solo con orar ya se resolvió todo. Pero cuando ven que Dios no responde, le hacemos una huelga de hambre, a la que llamamos ayuno. Pero, ¿y la palabra?
Los católicos dicen que todos somos hijos de Dios. Los cristianos dicen que con que recibas a Cristo en tu corazón con una oración ya eres salvo. Esa es la mentalidad de Coré, que Dios está en medio de nosotros para escucharnos y conceder lo que se le pida. Por lo tanto, cualquiera puede ser líder porque Dios está en medio de todos y todos somos santos, y esta forma de pensar solo causa decepción. ¿Cuántas veces vemos al líder tratando de explicar por qué Dios no respondió la oración o por qué el ayuno no funcionó? Y lo vemos salirse por la tangente, citando que los caminos de Dios son inescrutables. Pero la gente se mantiene ahí porque tiene la necesidad de creer, esperando a ver si en una de esas tantas Dios se compadece y les responde. Por eso el apóstol dice, 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, ¿cuál es la receta para que Dios responda nuestras oraciones? Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta promesa Dios se la hace a Josué. ¿Y quién es Josué como para que Dios le prometa algo tan importante? Josué era el servidor de Moisés. Josué 1:1, aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Dios, que Dios habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés. Éxodo 33:11, y hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Deuteronomio 34:9, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Dios mandó a Moisés. Entonces, el mérito de Josué fue servir a Moisés. ¿Y cuál fue el mérito de Moisés? Ser fiel a Dios. Números 12:6-8, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios le hablaba a Moisés acerca de lo que se tenía que hacer, y Moisés se lo transmitía al pueblo, es decir, Moisés le creía a Dios y lo representaba dignamente. Dios ya dijo todo a través de Moisés, y luego viene el Mesías, a restaurar el pacto entre Dios y el pueblo, y ratifica exactamente todo lo que Moisés enseñó. Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, Dios responde y genera lo sobrenatural, solo a los que aprenden las enseñanzas de Moisés y del Mesías, como lo vemos en los siguientes ejemplos. Josué detuvo las aguas del río Jordán, y también detuvo el sol y la luna, todo un día. Elías, a su palabra, causó sequía en todo Samaria, y atrajo el fuego de Dios en un altar mojado. Pedro, su sombra sanaba a los enfermos al pasar, y resucitó a Dorcas. Pablo sanó a un cojo de nacimiento en Listra, y en Asia le llevaban paños y delantales de los enfermos, y los enfermos sanaban. Entonces, todos los fieles a la Torá están autorizados para mover lo sobrenatural, porque cuentan con la presencia de Dios en sus vidas. Regresando a la Paraschá, analicemos los argumentos de Coré y la reacción de Moisés. Números 16:3-4, y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Dios? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. ¿Por qué se postró Moisés, como si fuera culpable de lo que Coré le acusaba? ¿Y qué motivaba a Coré y a los demás para pensar que Moisés y Aarón actuaban mal? Veamos la acusación. ¿Por qué se levantan ustedes sobre la congregación de Dios? En levantarse, aparece la palabra hebrea, nasa. Es la palabra H5375 del diccionario Strong, que tiene una gran variedad de aplicaciones, pero una de ellas es hacer acepción. Entonces, acusaban a Moisés y a Aarón de tener favoritismos, a pesar de que todos son pueblo escogido por Dios. Y como sabemos, Dios no hace acepción de personas. En este versículo aparece 2 veces la palabra congregación, pero aparece con diferente término. Primero aparece como eda, que significa encuentro o reunión, cajal, que significa acercar. Entonces, están acusando a Moisés y a Aarón de soberbia, de sentirse superior a los demás. ¿De dónde surge esta idea?
Números 12:2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Dios, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Dios. La persona que dijo esto fue Miriam, la hermana de Moisés. Entonces, esta percepción surge de una manera de pensar femenina. Eso quiere decir que quienes asusaron a Moisés y a los rubenitas fueron mujeres. Y escudriñando la Biblia, y de acuerdo a la conducta de cada uno, podemos ver qué mujer fue la que alborotó a cada quien. En el caso de Coré fue la esposa. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En el caso de Datán y Abiram, fue su madre. Números 16:2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. El término, varones de renombre, aparece en la Biblia con los hijos de las mujeres que engendraron, cuando se metieron con los ángeles caídos. Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, Coré y los rubenitas fueron alentados por mujeres. Pero esto es algo que Moisés ya lo había vivido antes, cuando Nefertari, la esposa de Ramsés, el faraón de Egipto, alentó a su esposo a perseguir al pueblo de Israel y matar a Moisés. Coré quiso cambiar las reglas de Dios. La envidia es la más clara expresión de carencia. Coré tuvo envidia de Aarón y de que sus hijos fueran los sacerdotes, convenció a 250 personas. Con argumentos humanamente válidos, quería que los sacerdotes se eligieran por voto popular, que Israel tuviera un sistema democrático y no teocrático. Quiso cambiar la voluntad de Dios por la voluntad del pueblo, y eso causó que a Coré y los suyos se los tragara la tierra vivos, y Datán y Abiram fueron quemados vivos, junto con sus seguidores, y al resto del pueblo que dudó les vino una plaga. Si entendemos las cosas que vienen de Dios, podemos ver que Él nos da lo que nos conviene, y sentirnos llenos y plenos. Pero cuando no entendemos las cosas que vienen de Dios, sentimos carencias, y nos creemos merecedores o con derechos al favor de Dios, porque no reconocemos que Dios nos da lo que nos corresponde, de acuerdo a la madurez de nuestra alma. En nosotros existe una fuerza divisiva que nos hace pensar que somos dignos de un merecimiento, pero no hay tal merecimiento. La postura correcta es la aceptación, pero no una aceptación de lamento, sino una aceptación activa, donde podemos mejorar o revertir las cosas partiendo de la conciencia de que todo viene de Dios, pues no es lo mismo aceptar que resignarse. La palabra de Dios es la única verdad, y la verdad no tiene moracidad o conveniencia, ni hace víctima a nadie. La verdad es la verdad y punto, y reconocer esto es el punto de partida para lograr algo mejor, porque cuando uno entiende la verdad sin querer modificarla, atrae cosas buenas, porque aceptar la verdad es aceptar a Dios. Así lo establece Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia.